Bueno, antes de comenzar la sesión de hoy, bueno, primero que nada, bienvenidos, qué bueno que ya están por acá, me da mucho gusto verlos aquí en la sesión. Antes que nada, ¿cómo les fue con la sesión de la semana pasada? ¿Qué tal sintieron el ejercicio? Fácil. ¿Se les hizo fácil, Easy. sin problema? ¿Difícil, más o menos? Easy. Easy. Ah, very good, escuché difícil. Easy, perfect, me da gusto. Bueno, la actividad para la semana de hoy también es bastante sencilla. Solo quiero asegurarme antes de comenzar de que sí tenemos pues todo como se debe respecto al contenido de la anterior, para saber si quisieran darle algún pequeño repaso, si quisieran no sé, que les aclarara alguna duda con lo que ya hemos visto, como ustedes digan. ¿Cómo se sienten? Pues de mi parte, pues el tema quedó bastante claro, es sencillo. Ok, very good. Sí, de hecho es sencillo. Y es sencillo cuando se ven con un montón de ejemplos. Pero aunque sea sencillo, si tuvieran dudas, ya saben, en cualquier momento me pueden preguntar. Ok, bueno, hello everyone. Entonces vamos a avanzar con el contenido de la semana de hoy. Es bastante sencillo, tampoco les va a dar mucha lata realmente. Y lo vamos a ver aquí en la guía. En un momento les aparece. Creo que ahí la pueden ver bien, sin problema, sí, ¿verdad? Sí, sí se ve. Ok, vamos directo a la actividad de la segunda semana. Ok, veamos, ya vimos esto. Esto está fácil, ya vimos las condicionales y una gráfica que igual ya deben haber visto en su guía sobre el tema. Y bueno, les había contado que la otra parte del tema, que también es importante, y va a ser necesario darle un montón de ejemplos y repasos, es qué cosa es el reported speech. ¿Recuerdan? Les comenté muy brevemente la semana pasada en qué consistía el reported speech. Es básicamente cuando alguien me dice algo, me transmite un mensaje, me da información y yo tengo que retransmitir lo que estoy diciendo a otra persona. Hay dos formas de hacerlo. Una es cuando hago una quotation, que es decir exactamente y literal, palabra por palabra, la información tal cual me la dieron. Por ejemplo, alguien me dice, son las 6 de la tarde, y yo digo, él dijo, son las 6 de la tarde. Lo que hice fue una cita textual. El otro modo es el reporte sobre lo que la otra persona me dijo. En ese caso no hago una cita, sino que retransmito la información de acuerdo a como yo la entendí. Por ejemplo, si alguien me dijo, son las 6 de la tarde, entonces yo digo, él me dijo que eran las 6 de la tarde. Una de las reglas para el reporte de speech es que el mensaje que yo transmita siempre se pasa a un tiempo pasado del tiempo en que me lo dijo. Por ejemplo, si alguien me dice, soy estudiante, y eso lo dijo en simple present, yo diría, él me dijo que era estudiante. ¿Okay? Si alguien me dijo, yo era estudiante, y me lo dice en el pasado, entonces yo lo debería decir como, él me dijo que había sido estudiante. ¿Okay?
Si alguien me lo dice en futuro, no se va a pasar a presente, se pasa a un tiempo diferente. Por ejemplo, si alguien me dice, mañana iré a la playa, entonces yo digo, él me dijo que mañana iría a la playa. ¿Ok? En eso consiste el reported speech. Es muy fácil, es realmente solo conocer en todo caso el uso de ciertos verbos y sus pasados, y eso es todo. El reported speech es muy sencillo. Veamos por ejemplo los ejemplos que tenemos aquí en la guía. When we want to communicate what other person said, we use reported speech. To use this, we need to begin with she o he, o el sujeto que haya sido, said. ¿Okay? Esa persona dijo, o he told me, esa persona me dijo, that. ¿Okay? Esa persona me dijo que. Ahora bien, el that en la fórmula es opcional. Si quiero lo pongo y si no lo necesito realmente no pasa nada. O sea, si no lo quiero poner, no hay problema. Por ejemplo, si alguien me dice I am hungry y yo quiero pasar este reporte, hay dos formas de decirlo. Puedo decir he told me that he was hungry, o puedo decir simplemente he told me he was hungry. Ese that en medio es opcional. ¿Ok? Siguiente. We make the changes to the verb tense. ¿Ok? Hacemos los cambios en el tiempo en el que yo estoy dando el reporte. Por ejemplo, y aquí tenemos una columna que nos va a ayudar un montón a entender esto. En una columna, la columna de la izquierda, tenemos el direct speech, el mensaje tal y como fue transmitido. Por ejemplo, I am Mexican. Reported speech, si es simple present, lo pasamos a simple past. Por ejemplo, I am Mexican, entonces yo diría he said that he was Mexican, o bien he said he was Mexican. ¿Qué pasa si tenemos present continuous? Lo pasamos a past continuous. Por ejemplo, esta persona me dijo I'm living with my cousins. Así que yo lo paso a pasado continuo. She told me that she was living with her cousins. O bien, she told me she was living with her cousins. Si estamos en simple past, lo pasamos a past perfect. Por ejemplo, we went to the movies last night. Por lo tanto, he said they had gone to the movies the night before. ¿Ok? Had gone. Pasado perfecto. Es decir, tenemos que utilizar la partícula have, pero la mandamos a pasado. Porque si la dejamos en presente, eso sería presente perfecto. ¿Qué pasa si tenemos past continuous? Lo volvemos past perfect continuous. Se comienza a escuchar como muy complicado, pero en realidad es muy sencillo. Supongamos que la persona me dijo I was working late last night. Yo estaba trabajando tarde anoche. Y yo quiero pasar el mensaje, así que digo Victoria told me that she had been working late the night before. Yo estaba trabajando hasta tarde anoche. Ella me dijo que había estado trabajando. Es decir, utilizamos la fórmula con el have, pero en pasado, y lo mandamos a continuo. Been working. ¿Qué pasa si ya está en present perfect? Lo mandamos de nuevo a past perfect, como lo haríamos con el simple past. Por ejemplo, I have already eaten, thanks. ¿Okay? Ya comí, gracias. O ya he comido. I have already eaten, thanks. Por lo tanto, she told us that she had already eaten. ¿Qué pasa si está en present perfect continuous? Simplemente lo pasamos a past perfect continuous. Si está en present perfect, en vez del present lo pasamos a past. Por ejemplo, we've been dating for over a year now. Hemos estado saliendo por más o menos un año. We've been dating for over a year now. Alan told me that they had been dating. Past perfect continuous. ¿Okay? Que es lo mismo que habríamos hecho si lo hubiéramos tenido como past continuous. Simplemente lo pasamos a past perfect continuous. Ahora bien, si ya está en past perfect, ya no hay que cambiarlo. Yo había estado en Chicago antes de trabajar. Había ido a Chicago antes de trabajar. I'd been to Chicago before for work. Lo dejamos igual. He said that he'd been to Chicago before for work. Si ya está en past perfect continuous, ya no hay ningún tiempo más pasado al cual se pueda pasar. Ya no hay más pasado que eso.
entonces se deja así también. I've been dancing for years. Había estado bailando por años. Ella me dijo que había estado bailando por años. Ya no hay un tiempo más pasado que eso. Ya no podemos irnos hasta el origen de los tiempos, al Big Bang. Ya no se puede, ¿ok? Lo dejamos en el mismo tiempo. De nuevo, si ya está en Past Perfect o si ya está en Past Perfect Continuous, ya no le hacemos ningún cambio. Retransmitimos en el mismo tiempo en el que se encuentra. ¿Cómo vamos hasta aquí con esto? Pues bien, está revuelto, pero sí entiendo la idea. ¿Ok? La primera vez que se ve, sí puede parecer complicado. Especialmente porque suena como que hay que aprenderse un montón de tiempos y un montón de fórmulas verbales y un montón de situaciones específicas para cada verbo. Pero en realidad hay como que una sola regla básica que como aprenderse de memoria. Y ni siquiera es que sea de memoria. Lo que sea que yo diga, lo mando al pasado. ¿Ok? Ahora tengo que saber cuál es el pasado de cada tiempo, eso sí. Si estoy en Simple Present, el pasado es Simple Past. Si estoy en Present Continuous, el pasado es Past Continuous. Si estoy en Simple Past, el simple, entonces lo vuelvo perfecto, Past Perfect. Si estoy en Past Continuous, lo vuelvo Past Perfect Continuous. Si estoy en Past Perfect, si estoy en Present Perfect, entonces lo vuelvo Past Perfect. Si estoy en Present Perfect Continuous, entonces lo vuelvo Past Perfect Continuous. Es decir, a cada uno de esos tiempos que vean en un tiempo, en una tense en particular, simplemente lo vuelven su versión en pasado. Ahora bien, Past Perfect y Past Perfect Continuous ya no tienen una versión en pasado, porque ya son como lo más atrás que se puede ir en el tiempo. Por lo tanto, estas dos últimas, Past Perfect y Past Perfect Continuous, esas ya se quedan así. De todos modos, tienen esta guía en su plataforma y en cualquier momento pueden volver a ella para darle otro vistazo y recordar qué tiempo se pasa a tal uno. Y es buena idea que tengan esa guía y la utilicen tanto como quieran, todo el tiempo que lo necesiten, hasta que llegue el punto en que ya no tengan que recurrir a ella, en que digan, a ver, si está en Past Continuous, entonces ¿a qué tiempo se pasa? Bueno, si es pasado, entonces se pasa al pasado, pero perfecto, que es como el pasado de ese tiempo, ¿no? Digamos que mi tiempo está en presente continuo, está en presente continuo y el teacher dijo que se pasaba a pasado, present continuous, bueno, pues lo vuelvo Past Continuous, ¿no? Y ya. Si está en Present Perfect, Present Perfect, ¿qué le hago? Simplemente el Present lo vuelvo a Past, por lo tanto Past Perfect, ¿no? Si hago Past Perfect, ¿qué hago? Pues el teacher dijo que Past Perfect ya era como el más pasado que hay, así que ya no lo cambio. Y así, simplemente vemos si el tiempo que tengo lo puedo volver pasado y entonces lo convierto en pasado. Y así de fácil, realmente es muy sencillo, nada más que pues es buena idea practicarlo un montón. Y aquí dice el texto abajo. As you can see, reported speech is an excellent tool for gossiping. Como se pueden dar cuenta, reported speech es una excelente herramienta para el chisme. Él me Para dijo que chismosear. Exactamente. Él me dijo que esto, y es que él dijo que esto. Pero ¿quiénes somos nosotros para juzgar michaeljackson.jpg? Ok, for imperative sentence in the past. Los imperativos. ¿Recuerdan qué son los imperativos? Es cuando según nace como de ordenar, es como ordenar. Exactamente, justamente eso, lo dijiste del mejor modo posible. Un imperativo es una orden, ya sea porque viene en forma de una instrucción o de una orden directa. Por ejemplo, si tú abres un instructivo para ensamblar un estéreo, te dice conecte el cable B a la entrada A. O conectar cable A con entrada B, ¿no? No te lo pide por favor, te dice, lo haces así o esa cosa te explota. Entonces, las instrucciones tienen que ser muy claras. Las órdenes también deben ser claras si esperas que se lleven a cabo, que se ejecuten. Entonces, los imperativos vienen de estas dos formas, instrucciones u órdenes. Cuando nos dan una orden y queremos pasarla a reported speech, usualmente lo que hacemos es volverla infinitivo. ¿Cómo se hace esto? Aquí tenemos un ejemplo. Una persona me dice, do your homework, haz su tarea. Así que el reported speech sería, esa persona me pidió hacer mi tarea. Es decir, the teacher told me to do my homework. Y es facilísimo porque con los imperativos no tengo que cambiar la oración a pasado. Simplemente la vuelvo infinitivo. Por ejemplo,
don't take pictures in the museum. The security guard told us not to take pictures in the museum. Si es un infinitivo, la forma de volverlo negativo es solo ponerle not antes del infinitivo. Y esto lo recordarán por una de las frases más famosas de Hamlet, de Shakespeare. To be or not to be. Ser o no ser. ¿Okay? Estamos viendo un infinitivo, to be, y luego un infinitivo negativo, not to be. Y así funciona. Facilísimo. ¿Cómo vamos hasta acá? Bien, ya se hicieron bolas. ¿Qué tal? ¿Cómo se sienten? Creo que bien, dice Guadalupe. Y este dice, estoy dentro. Very good. Se siente revuelto, pero con práctica se mejora. Exactamente, y de hecho lo vamos a practicar un montón ahorita. No se angustien, lo vamos a sacar. No se preocupen. ¿Ok? Y recuérdense que van a tener esta guía todo el tiempo con ustedes. ¿Qué pasa cuando tenemos modal verbs? Los modal verbs se cambian a otro modal verb específico. Por ejemplo, si estoy utilizando el modal verb will para el futuro, lo cambio el modal verb would, que también expresa futuro. ¿Cuál sería lo diferente por usar told o said? Buena pregunta. Realmente no hay mucho cambio más que el estilo que tú quieras utilizar. ¿Qué quieres decir? ¿Esa persona me dijo o esa persona dijo? Porque en ambos casos realmente funciona igual. Si quieres decir que me dijo, lo dices como he told us. Si quieres decir que esa persona únicamente dijo, entonces utilizas said. Si te das cuenta, realmente no hay mucho cambio. Es una cuestión de estilo y tú eliges cuál de las dos quieras utilizar. Ahora bien, si quieres utilizar said, entonces no pones un objeto directo. Es decir, si utilizas said, nada más estás diciendo que esa persona dijo. Y si dices told, entonces necesitas el objeto directo. ¿A quién se lo dijo? Si quieres decir que esa persona dijo, tengo hambre, pues that person said I'm hungry. Si quieres decir que esa persona me dijo que tiene hambre, entonces dices that person told me I'm hungry. Exactamente lo que puso Diana ahí abajo. Yo lo tomo como told me contó, o me dijo, y said como únicamente dijo. Very good, Diana. This is a very good example. Me da gusto que lo hayas mencionado así porque la verdad se ve mucho más fácil como tú lo explicaste. ¿Te queda ahí más claro, Manuel? Tú dime. Sí, teacher. Thank you. ¿Sí? No problem. Realmente no hay diferencia. Solo recuerda que si utilizas told, tienes que ponerlo a quien se lo dijo. Y si utilizas said, ya no es necesario. ¿Ok? Bueno, ¿qué pasa con los modal verbs? A cada modal verb le corresponde una conversión de su propio modal verb. Si voy a utilizar will en el mensaje directo, I will go to the movies tomorrow, entonces ese will lo tengo que transformar en would. I'll go to the movies tomorrow. John said he would go to the movies tomorrow. Es decir, yo iré al cine. Él me dijo que él iría al cine. ¿Qué pasa cuando tenemos can? Lo volvemos could. Caroline can work tomorrow. Debra said that Caroline could work the next day. ¿Ok? ¿Qué pasa cuando tenemos must? Lo volvemos had to. No lo podemos poner have to porque have to es presente. Lo tenemos que volver pasado, por lo tanto lo ponemos como had to. You must wear your seatbelt. ¿Okay? Dado que must como modal verb no tiene pasado, porque es un verbo que no tiene conjugación, tengo que ponerle el más parecido que exista, que es el tenía que. ¿Okay? You must wear your seatbelt. Debes utilizar tu cinturón de seguridad, así que my mom told me that I had to wear. Had to wear. Me dijo que tenía que usar el cinturón. ¿Qué pasa si tengo shall? Lo convierto en should. Shall we go to the beach today? Kim asked me if we should go to the beach today. ¿Okay? Y si tengo may,
entonces lo convierto en might. I may not be in class tomorrow. Puede que no esté en clase mañana. ¿Ok? Might para possibility or could for permission. Jen said that she might not be in the class the next day. Ahora bien, noten cómo a cada expresión de tiempo, a cada una de estas expresiones que nos dicen si ayer o mañana o antier o la próxima semana o cada una de esas expresiones también se tiene que transformar. Cada modificador circunstancial de tiempo tiene su propia conversión. Si utilizo today o utilizo tonight, lo digo that date o that night. Es decir, cuando me refiero a este día o esta noche, entonces puedo decirlo como ese día o esa noche. Si estoy hablando de esta semana o este mes o este año, simplemente lo digo como esa semana o ese mes o ese año. ¿Ok? Cuando tengo tomorrow, lo digo como el siguiente día, the next day. Si tengo next week, entonces digo the following week. ¿Ok? Es decir, la siguiente. Si tengo yesterday, entonces the day before, el día antes. O puedo decir the previous day. Si tengo last week, entonces digo the week before. O si tengo last month, entonces digo the month before. O si tengo last year, entonces digo the year before. O puedo decir the previous week, the previous month, the previous year. Si tengo now, entonces lo convierto en then. Porque en el reporte de speech, como ya estoy transmitiendo algo que ya pasó, ya no puedo hablar de ahora. Por ejemplo, mi reporte de speech dice que ahorita estoy explicando un tema. Y ustedes dan este reporte a otra persona y lo dirían como el teacher dijo que en ese momento estaba explicando el tema. ¿Ok? O el teacher dijo que en ese entonces estaba explicando el tema. Y cuando hablamos de here, usualmente utilizamos there, aunque ese último no necesariamente. Por ejemplo, supongamos que fui a un restaurante con una persona un día. Estamos en este restaurante platicando con mi amigo y él me dijo, te veo mañana aquí. Y nos despedimos. Y al otro día yo llego y alguien me pregunta, ¿a quién esperas? Así que yo digo, that person told me that he would see me today here. No tengo que cambiar here a ningún otro lado porque sigo estando en el mismo lugar en donde fue originalmente pronunciado el reporte directo, la expresión directa. ¿Okay? De todos modos les digo, esta guía la tienen acá para su consulta constante. Entonces, van a poder revisarla constantemente en lo que hacen su actividad. ¿Cómo van con esto hasta ahorita? ¿No problem? No, teacher, todo bien. Very good. Very good. Bueno, pasa algo con el reporte de speech y es que cuando hacemos una pregunta, las preguntas se vuelven preguntas indirectas. No es lo mismo preguntar, decir, una persona me pregunta qué horas son. Así que yo transmito este mensaje y digo, esa persona me preguntó que qué hora era. ¿Okay? Usualmente yo tengo una fórmula que utilizamos para cómo organizar las palabras dentro de una pregunta. Y ya sabemos que usualmente algunas cambian de lugar y otras cambian de forma, etcétera, etcétera. Cuando las volvemos preguntas indirectas, el sentido sintáctico de la pregunta se vuelve como si fuese una oración ordinaria. Les muestro esto aquí en pantalla para que entiendan a qué me refiero. Supongamos que yo tengo esta expresión. Who are you? Vamos a poner otra más sencilla. Veamos algo como... No, vamos a poner una más complicada. Digamos que alguien me pregunta...
Can you help me? Notemos la sintaxis de esta expresión. Comienzo primero con este auxiliar que es un modal verb. Después viene el sujeto. Después este verbo. Y en este caso un complemento que es un objeto directo. Can you help me? ¿Puedes ayudarme? Quiero poner esto como un reported speech. Así que le digo a otra persona lo que previamente me preguntaron. Así que digo, she asked me, ella me preguntó, ¿qué cosa? If I could help her. Y si se dan cuenta, aquí tengo sujeto y después el modal verb. En vez de acá que tengo primero el modal verb y después el sujeto. Es decir, cuando hago una pregunta indirecta, la pregunta indirecta se ve como si fuese una oración. No una pregunta, sino la sintaxis de una oración afirmativa. ¿Vamos bien hasta acá? ¿O más o menos? Más o menos. Está muy fácil. Se los vamos a poner así. Una pregunta indirecta es... Hay varios tipos de hacer una pregunta, varias formas de hacer una pregunta indirecta. Les planteo esto. Supongamos que un tipo les dice, el compañero Jorge Hernández no tiene internet. Vamos a convertir eso en un reporte de speech. Martín dijo que Jorge Hernández no tenía internet. Ahí está, ya la convertimos en reporte de speech. Martin told me that Jorge Hernández didn't have internet. Ok, ahí está, lo volvimos reporte de speech. Bueno, supongamos que una persona llega hasta ustedes y les pregunta, ¿me das dinero? Y usualmente, si alguien nos pregunta de este modo, suena como muy intrusivo, suena como muy... ¿y por qué te tengo que dar dinero, no? Sin embargo, si esta persona dice, quería saber si me podrías dar dinero, eso suena un poquito más amable. Usualmente hacemos preguntas indirectas para que suenen más amables, para que no suenen tan directas, para que suenen menos golpeadas. No es lo mismo, por ejemplo, preguntarle a alguien, ¿me ayudas a limpiar? A preguntarle, quería saber si me podías ayudar a limpiar. ¿Okay? En ambos casos estoy pidiendo ayuda, pero en una estoy preguntando de manera un poquito más amable. Cuando hago ese tipo de preguntas indirectas, se formulan como si fuera una oración. Por ejemplo, can you... Bueno, vamos a poner otra. Supongamos que yo pregunto algo como where is my phone? Esto lo convertiría a I want to know where my phone is. Es decir, en este aspecto sigo preguntando lo que quiero saber, solo que lo estoy diciendo de otro modo. Toda esta frase, en realidad lo que está diciendo es ¿dónde está mi teléfono? Pero lo estoy preguntando indirectamente. No se preocupen, esto no lo vamos a ver por completo profundidad ahorita. Más bien vamos a aprender como ciertas fórmulas básicas de memoria para hacer la formulación que necesito. Voy a irme de nuevo a esta guía. Cuando tengo preguntas abiertas, es decir, que tienen algún WH, usualmente tengo que volver a utilizar ese WH en la pregunta. Por ejemplo, la pregunta aquí es Where are you going? Y yo quiero reportar que me hicieron esa pregunta. Así que digo, Karen asked me where I was going. Noten cómo aquí tengo primero el WH, después tengo el verbo to be, después el sujeto. En el reporte de speech tengo el WH, después el sujeto y ya después tengo el verbo to be. A eso me refiero a que en una pregunta indirecta, la pregunta se ve en su sintaxis como si fuera una oración. Veamos la de abajo. Why is the baby crying?
tengo el WH, después tengo el verbo to be, después tengo el sujeto y el verbo ing, porque así se formula una pregunta en presente continuo. WH, verbo to be, sujeto. ¿Qué pasa en la pregunta indirecta? Peter asked me why, WH, después el sujeto y después la construcción del verbo to be con el ing. Es decir, si únicamente veo las construcciones verbales acá, tengo sujeto, to be, ing, como si estuviera hablando de un presente continuo ordinario en su oración afirmativa. ¿Se entiende esto? Veamos el ejemplo de abajo. Where do you live? Where do you live? Okay. Tengo mi WH, tengo un auxiliar, do, y de ahí tengo mi sujeto y mi verbo. ¿Qué pasa en un reported speech? Don't ask me where I lived. Es decir, como si fuese solo una oración. I lived. De nuevo, significa que la construcción de una pregunta, al pasarse a reported speech o pregunta indirecta, toma la sintaxis de una oración afirmativa. Y eso incluye eliminar los auxiliares. Eso pasa cuando tengo preguntas abiertas. ¿Qué pasa con una pregunta cerrada? Tengo que agregar if en la pregunta. Por ejemplo, ¿do you speak French? Esta pregunta solo se responde con yes or no. Es decir, tendríamos que decir yes I do o no I don't. Si yo quiero reportar esta pregunta, que es una pregunta cerrada, ¿do you speak French? Entonces la convierto así. The office asked me if I spoke French. Y esto tiene de nuevo la sintaxis de una oración afirmativa, solo que está en pasado. I spoke French. Y antes de eso le tuve que poner el if. Por ejemplo, have you got a passport? Que esto es equivalente a preguntar do you have a passport? ¿Okay? La quiero volver indirecta por medio de un reported speech. Así que pregunto, the officer asks me if. Tengo que poner el if. Si es una pregunta cerrada, tengo que poner if. I had got a passport. Aquí está en presente perfecto. Aquí lo paso a pasado perfecto, pero como si fuera una oración. Did you come by train? ¿Viniste en tren? Esto está en simple past. ¿Okay? Si es un simple past, reviso mi guía y dice que simple past se tiene que pasar a past perfect. Así que me doy de nuevo para abajo y tengo que did you come by train? The butler inquired me, o el que esta persona me preguntó, ¿puedo utilizar whether o puedo utilizar if? Realmente es más común utilizar if, pero pueden utilizar las dos. Supongamos que tenemos if. Esto está en simple past, así que lo paso a past perfect. I had come by train. ¿Ok? De todos modos, aquí hay un video que les puede ayudar a entender cómo funcionan estas cosas. ¿Cómo vamos con esto hasta ahorita? ¿No problem? Sí, sorry. ¿Sí problem o no problem? No problem. Ok, no problem. Antes de esto vamos a darle un pequeño vistazo a algo de las expresiones pasadas. Recuerdan bien las condicionales, ¿verdad? Que fueron las que vimos al principio. Cómo trabajar con las condicionales. Yes. Ok. Bueno, denme un segundo, les voy a mostrar algo rapidísimo en otra página para eliminar una posible duda que pueda venir a continuación. En un momento les muestro otra pantalla. Denme un segundo y estoy abriendo la otra pantalla. Ya casi, ahorita les aparece.
Bueno. ah, en la actividad de la semana pasada, la que hicimos después de ver lo de pues lo de las expresiones estas de las condicionales, solo quiero revisar algo en las preguntas para asegurarme de que quedó comprendida cierta dinámica. Entonces voy a abrir por ahora una de las actividades que quedaron para la semana pasada. En un momento les aparece. Y ya les apareció. Ok, en la semana pasada pues vimos estas condicionales, ¿no? Y ustedes tenían que elegir alguna de estas opciones aquí por contexto para asegurar simplemente, ok, ¿cuál tiene sentido según el resto de la oración? Con esto me imagino que no han de haber tenido mucho problema, o espero que no haya habido mucho problema, porque eso estaba como que bastante explicativo. Es, según lo que yo entiendo de esta oración, cuál expresión debería coincidir con ella, ¿no? Entonces creo que esa no les debe haber costado mucho. Después tenían que elegir qué tipo de condicional teníamos en cada una de estas. En esta en particular, ¿cómo les fue? Según, bueno, a mí, Ahí tuve como que dudas, dicho. ¿Algunas dudas? Me fue bien, pero igual no sé por qué no tan bien. Yo tuve una mala, creo, ahí. Una mala. Por dos. Ok, no se preocupen, miren. Vamos a analizar cada una de esas expresiones para saber cuáles de estas tienen una condición negociable o cuáles no son negociables porque es lo único que puede ocurrir, o bien cuáles son suposiciones hipotéticas o cuáles son simplemente elecciones que yo podría tomar. Por ejemplo, if you fly high enough, si vuelas suficientemente alto, puedes ver la curvatura de la Tierra. ¿Qué se les ocurre que sea eso? Condicional cero. ¿Por qué pensaríamos que es una condicional cero? Porque a menos que la Tierra sea plana, no hay cómo no ver la curvatura de la Tierra. Digo, la Tierra es un esferoide. Tiene que verse la curvatura de la Tierra, ¿ok? La Tierra no es plana. ¿Ok? Digo, estamos hablando de, como quiera que sea, volar suficientemente alto, ¿no? Entonces esa, y aparte consideren esto. If you fly high enough, esto es simple present. You see the curvature of Earth, esto es simple present. Tengo dos expresiones en simple present y en donde suelo ver dos expresiones con simple present es en zero conditional. ¿Okay? Por ejemplo, if you are bored, you can play a video game. Si estás aburrido, puedes jugar un videojuego. ¿Es lo único que podemos hacer cuando estamos aburridos? no. Not really. Puedo ver tele, puedo leer un libro, puedo platicar con un amigo, puedo irme al cine, puedo hacer mil cosas. Aparte aquí me están diciendo can, puedo. Por lo tanto, puedo no hacerlo. Eso significa que esto, donde yo estoy ofreciendo solo una posibilidad, esto sería un first conditional. Siguiente. Si calientas el agua a 100 grados centígrados, hierve. What is this? ¿Cero? Yes, porque no hay otra posibilidad. Cero. No se va a congelar si la pones a 100 grados, ¿ok? Y aparte de nuevo, simple present, doble simple present, tiene que ser zero conditional. If you want to watch a movie, you can access to Netflix. Sería first. First, ¿cómo lo decidimos? Por dos razones. Una, porque can, ¿ok? Porque me estás diciendo que puedo. No significa que sea lo único que va a ocurrir. En vez de Netflix, a lo mejor puedo entrar a YouTube o puedo entrar a
Pelispedia, o puedo entrar a Cuevana, o puedo entrar a no sé, o puedo irme al cine, o puedo verla en Canal 5, no sé, hay 1000 opciones. No todo es Netflix. Por lo tanto, if you want to watch a movie, you can access to Netflix. No es que siempre ocurra que una persona que quiera ver una película entre Netflix. ¿Qué pasa si no tengo Netflix? Voy a buscar otra opción. Por lo tanto, this is first conditional. Siguiente, if I had money, I could buy a computer. Second, very good. ¿Cómo lo sabemos, Diana y César? Por lo siguiente, si yo tuviera, eso ya es un supuesto imaginativo, ya es una hipótesis, ya es un... Exactamente, y aparte porque tenemos un could, ¿ok? Es como tener el can, pero en su otro modo, could. Y porque aparte, esto no es simple present. Estamos hablando de pasado. If I had, ¿ok? Esto no es simple present. Estamos hablando de un hipotético. I could. Por lo tanto, esto tiene que ser second conditional. Estoy imaginando con qué haría si tuviera dinero. Por lo tanto, dice second. Take a slice of pizza if you are hungry. What is this? First condition. ¿Cómo lo sabemos? Porque me dice que puedo hacer Por el link. Exacto. Aquí notamos que uno, no hay un can. No hay ninguna expresión can, pero eso no me quita el que sea un first conditional. Más bien me ofrece una opción que es, ¿cuál es una de las opciones que yo puedo llevar a cabo si tengo hambre? Porque no significa que si yo tengo hambre, en el 100% de los casos agarre una rebanada de pizza. Me están ofreciendo una posibilidad, una posible solución a qué hacer con mi hambre. ¿Okay? Una de las cosas que podría hacer es tomar una rebanada de pizza. Pero no es la única. A lo mejor simplemente decido quedarme sin comer y sigue siendo una opción. ¿Okay? Y tampoco es una situación hipotética. Es, si tienes hambre, come. ¿Okay? Siguiente. I could go to Japan if I knew how to speak Japanese. Second conditional. ¿Y cómo lo decidimos? Por esta razón. Could. ¿Ok? Eso me está llevando a un hipotético. Podría ir a Japón. Y aquí tengo un verbo en pasado. Knew. Que lo interpreto como si yo supiera hablar japonés. Por lo tanto, todo esto es un hipotético. Eso es un second conditional. Siguiente. I would eat more pizza if I were still hungry. Igual, second. Yes, porque también estamos hablando de una situación hipotética o un improbable. Comería más pizza si aún estuviera hambriento. ¿Eso qué significa? Solo significa una cosa en particular. Ya no tengo hambre. Cada vez que expresamos una de estas cosas de si hubiera, si tuviera, si viera exactamente, significa exactamente lo contrario. Si yo estuviera ahí, ¿qué significa? No estás. Si mi crush me hablara, ¿qué significa eso? No te habla, olvídalo. ¿Okay? Si yo tuviera dinero, ¿qué significa? No lo tienes. ¿Okay? Todas esas expresiones de si hubiera, si tuviera, si viera, si leyera, si estuviera, significan justo lo contrario. Yo comería pizza. ¿Sí qué cosa? Si tuviera hambre. ¿Qué significa? No tengo hambre, por lo tanto no como pizza. Eso es un hipotético y por lo tanto es un second conditional. Siguiente. You need to log in if you want to enter this website. Yes, Patricio, exactamente. Yes, Diana, this is zero conditional. Porque aquí no hay opción. Si no hago el login, no entro. Así de fácil. Fin, no hay opción. Necesitas ingresar tus datos y hacer el login si quieres entrar a esta página web. Si no lo haces, no entras. Fin. ¿Okay? Y esto no es que sea ciencia. Es simplemente una costumbre. Así se hace, así funciona. Si quieres ingresar a un servicio, tienes que registrarte. O tienes que darte de alta, o tienes que entrar con los datos que ya tienes registrados. Y eso pasa cada que entramos a una página, a nuestro correo, a Netflix, a no sé, lo que sea, que necesiten datos de registro, se consideran como zero conditionals. Siguiente. I would feel more relaxed if I passed the test. Second conditional, very good. Responden instantáneamente, significa que ya se les quedó.
Me sentiría más relajado si pasara el examen. No significa que no lo pasé, significa que a lo mejor aún no lo he presentado. ¿Okay? Si pasara el examen, a lo mejor el examen es mañana. Si mañana pasara el examen, me sentiría más tranquilo o más relajado. ¿Okay? Esto no es un imposible ni es un improbable. Es un hipotético porque la condición aún no ha sucedido. Aún no he alcanzado esa línea del tiempo en donde está pasando. ¿Ok? Mucho más fácil hasta ahorita. Sí. Very Sí, good. ahora sí. Excelente, me da gusto. Bueno, entonces, pues miren, esto de todos modos, van a venir cosas muy similares cuando vean su examen de corte. Y a lo que quisiera quizás darle un poco más de atención es pues a lo de el reporte de speech. ¿Cómo se sienten con el reporte de speech? ¿Sienten que ya o le damos otro vistazo? Otro, jajaja, carita triste. Claro que sí. Todos los que necesiten, no pasa nada. Miren, vamos a simplificarlo lo más posible. Un reporte de speech consiste en que yo vaya con el chisme. ¿Okay? Alguien me dijo algo, yo voy y lo riego por ahí con otra persona. Alguien me dijo, no tengo dinero. Para que se pueda considerar un reporte de speech o un mensaje transmitido o reportado, tengo que transmitirlo en pasado. O por lo menos en el pasado del tiempo en el que me fue transmitido. No tengo dinero. Él me dijo que no tenía dinero. Esta persona me dijo, ayer no tenía dinero. Paso eso pasado, así que me queda como, él me dijo que ayer no había tenido dinero. Esa tarde no había tenido dinero. Eso ya está como en el máximo pasado posible, así que ya no lo puedo cambiar. Así que digo lo mismo. Esa tarde él me dijo que no había tenido dinero. ¿Okay? De nuevo, cada tiempo tiene su propia expresión en pasado. Lo vamos a ver en esta otra pantalla. Vamos a analizar la misma oración en un montón de tiempos diferentes para que veamos cómo se transforma en cada una y ustedes puedan comenzar a elaborar como un patrón de conducta de los verbos para que vean cómo se van modificando poco a poco. Díganme una expresión, la que quieran, cualquier mensaje que quisieran ir con el chisme. Alguien diga, me gusta este videojuego, o alguien diga, no me gusta la pizza, o no sé, digan lo que sea que se les ocurra. Una frase, la que quieran. Sin miedo, no los vamos a juzgar mucho. Alguien va a tener un bebé. Jo. A mi compañero Gustavo también se le fue el internet. Eso también funciona como mensaje. Ok, supongamos que alguien va a tener un bebé. Someone is going to have a baby. Ese es el mensaje que alguien me dio y yo quiero retransmitirlo. Quiero hacer un reporte de speech. Voy a poner en grandote para que se vea bien. Someone is going to have a baby. ¿Okay? Y si es un chisme gigantesco, ¿no? Alguien va a tener un bebé. ¿Quién sabe? No sé, alguien. Y esto es una verdad. Alguien en algún lugar del mundo va a tener un bebé. ¿Okay? Vamos a volverlo en todas sus formas de reporte de speech. Supongamos que lo que vamos a hacer ahorita es poner todas las posibles expresiones de tiempo que puedan existir con someone is going to have a baby. Por ejemplo, ahí tenemos una expresión going to. ¿Qué tal si le ponemos como someone is having a baby? ¿Qué tal si alguien me dice, por ejemplo, someone has a baby? ¿Qué tal si alguien me dice, someone will have a baby? ¿O qué tal si alguien me dice, someone had a baby? O someone had a baby. Alguien había tenido un bebé. O someone was having a baby. ¿Okay? Tenemos un montón de expresiones diferentes y todas las podemos convertir en reporte de speech. ¿Cómo convierto cada una? Esto es justo lo que queremos saber.
¿Cómo lo hago para que cada una de esas se convierta en el reporte de speech que yo necesito? Por ejemplo, someone is going to have a baby. ¿Cómo convierto eso en pasado? Primero necesito identificar el tiempo en el que está. Eso es un presente continuo, así que lo tengo que volver pasado continuo. Es decir, someone was going to have a baby. ¿Ok? Someone is having a baby. Eso también es una especie de presente continuo, solo que en vez de utilizar going to, estamos yendo directamente al verbo. Por lo tanto, someone was having a baby. La expresión que tengo después es someone has a baby. Eso es simple present. Lo convierto en simple past, es decir, someone had a baby. Después tengo que someone will have a baby. Esa es una expresión en futuro. ¿Cómo le hago? No la paso a presente, la convierto al pasado del futuro. Sus cabezas ahorita están... Sí, ya entendí. Pero no se preocupen. El futuro tiene un pasado y no es el presente. Significa esto. Someone would have a baby. ¿Ok? Someone had a baby. Eso significa que someone had a baby. Someone had a baby. ¿Qué es eso? Eso es pasado perfecto. ¿Qué hago acá? Nada. Ya no puedo convertirla. ¿Ok? Es decir, si lo retransmito, lo tengo que pasar igual. Por ejemplo, Paulina told me that someone had a baby. Siguiente expresión. Someone was having a baby. La convierto. Someone... ¿Qué? Recuerden, si tengo un past continuous, lo paso a past perfect continuous. Es decir, someone had been having a baby. Voy a hacer un poco más grande. Ahí está. ¿Cómo lo ven ahí? El objetivo de esto es que identifiquen los patrones de conducta de cada verbo para que vean cómo se transforman a su expresión en pasado. Aquí tengo un presente continuo utilizando el going to. ¿Qué hago? Lo pasé a pasado. Aquí tengo un presente continuo con having. ¿Qué hago? Lo pasé a pasado. Aquí tengo un presente continuo con has. Lo pasé a pasado. Had. Aquí tengo un futuro con will. Lo pasé a would. Aquí tengo un pasado con had. Lo pasé a pasado perfecto. Had. Y así se utilizan los dos juntos, had. Porque uno significa haber y el otro significa tener. Es decir, alguien había tenido un bebé. Un bebé. Si está en pasado perfecto, eso es lo más pasado en el tiempo que se puede volver. Ya no hay nada antes de eso, por lo tanto, esto se retransmite igual. Was having está como pasado perfecto. Pasado... presente perfecto. Está como pasado continuo, que diga. Y lo te paso como a pasado presente continuo. Past perfect continuous. Had been having. Alguien había estado teniendo un bebé. ¿Ok? ¿Cómo vamos con esto? ¿Un poquito más claro? Sí, teacher. Miren, esta lista de verbos y expresiones se las voy a mandar ahorita por WhatsApp para que les quede un poquito como guía. No como guía, pero como para que sí, no sé, la utilicen como ¿qué pasaba si estaba en presente? Ok, se pasaba así. ¿Qué pasaba si estaba en presente continuo? Ok, se pasaba de este modo, ok. Entonces, en este momento ya se les estoy enviando a su grupo de WhatsApp. Junto con un virus que va a extraer la información de sus tarjetas de crédito. Ok, ya lo tienen en su grupo de WhatsApp. Lo del virus no es cierto. Ahora bien, esto es sencillo porque son únicamente oraciones. ¿Qué pasa cuando son preguntas?
vamos a verlo de este modo. Hay dos tipos de preguntas, como ustedes saben perfectamente. Hay preguntas abiertas y hay preguntas cerradas. Las preguntas abiertas requiere que haya un WH. Las preguntas cerradas son las que se responden con únicamente yes or no. Supongamos que ya me dijeron eso de que alguien estaba teniendo un bebé. Así que yo pregunto, who was having a baby? Porque pues el chisme. ¿Quién estaba teniendo al bebé? Baby. Otra vez, a ver. Who was having a baby? Ahí está. Por fin, el bebé no se deja. Ahí está. Who was having a baby? Quiero poner esto como reported speech. Recuerden que todas las preguntas anteriores podrían haber tenido algo como she told me o she said. ¿Okay? La imagen que les pasé a WhatsApp, imagínense que en esa imagen, es decir, en esto, imagínense que antes de todo esto dice she told me, o Paulina told me, o Diana told me, o César told me, o César said, o Jetser said, o Patricio said, ¿ok? Porque todas son reported speech. Ahora bien, who was having a baby? Supongamos que antes de eso tengo la expresión ¿quién? Robert asked, ¿okay? Y esto lo vamos a poner aquí en el inicio. Robert asked who was having a baby, ¿okay? Esta es la pregunta inicial. Esta es la que voy a convertir a reported speech. Así que lo hago de este modo. Como esta es una pregunta abierta porque tiene un WH, tengo que incluir el WH en la pregunta. Y lo vería desde este modo. Robert asked who had been having a baby. Y lo pregunto como had been porque este es un pasado continuo. Así que lo tengo que volver un presente perfecto continuo. Pasado perfecto continuo. ¿Okay? Supongamos que la pregunta es no who was having a baby. Supongamos que la pregunta era algo como who is having a baby. Who is having a baby? ¿Quién está teniendo el bebé? ¿Okay? Voy a mover esto para acá arriba. Así que aquí tendría que preguntar algo como who was having a baby. ¿Por qué lo pongo como was? Porque arriba tengo un presente continuo. Por lo tanto, lo vuelvo pasado continuo. Supongamos que la pregunta era who is going to have a baby. Entonces mi pregunta debería ser who, ¿qué cosa? Si arriba tengo una expresión is going, ¿qué necesito poner? Sin miedo, ¿qué le pongo? Yes, very good. Who was going to have a baby? ¿Qué es lo que hicieron para llegar a esa conclusión? Pues vieron que arriba tenían is, así que lo pasaron a was, lo pasaron a pasado. Exactamente. Supongamos que la pregunta era algo como who had the baby. ¿Quién tuvo el bebé? Eso está en simple past. Por lo tanto, ¿a qué tiempo lo debo convertir? Los simple past los tengo que volver past perfect. Eso significa who had the baby. Solo que tomen en cuenta que estoy utilizando este had de acá porque originalmente ese era el verbo que estaba acá. Si este hubiese sido otro verbo, entonces este tendría que ser ese mismo verbo. ¿Ok?
Ahora bien, todas estas son preguntas abiertas porque tienen un WH. Supongamos que la pregunta es esta. Are you happy about the baby? Alguien va a tener un bebé. ¿Estás feliz? Are you happy? Y la quiero convertir a una pregunta de reported speech. Ojo, esta es una pregunta cerrada. Si es una pregunta cerrada, entonces necesito comenzar mi pregunta con if. Y después de eso ya comienzo a formular mi pregunta. I was happy. Si estoy transmitiendo una pregunta, ya no la transmito como pregunta, la transmito como una oración. Are you happy? Así que yo digo, él me preguntó si yo estaba feliz. Eso es una oración, no es una pregunta. Por ejemplo, ¿me prestas dinero? Y yo transmito el mensaje. Él me dijo que si le podía prestar dinero. Eso no es una pregunta, es una oración afirmativa. ¿Okay? Supongamos que la pregunta era... Are you being happy? ¿Estás siendo feliz con esa situación? Y la tengo que transformar. ¿Qué es lo que tendría que hacer? Traten a ver si logran convertir esta pregunta. Denle sin miedo. Vamos a ver, Paulina, ¿en qué tiempo está la pregunta original? Fernanda, very good. Vamos a ver cómo llegó Fernanda a su respuesta. Fernanda sugiere if I was being happy. ¿Cómo llegamos a eso? Porque el chiste es no adivinarle, sino saber con plena certeza cómo llegar a esa solución. Primero, determinamos que la pregunta original está siendo formulada en presente continuo. Are you being? Por lo tanto, en el reporte tengo que pasar el presente continuo a pasado continuo. Solo que la formulo como si fuera oración, no pregunta. Are you being happy? I was being happy. Y tiene que tener el if forzosamente entre esta porción y la siguiente parte de la oración. ¿Okay? Supongamos que la otra pregunta era algo como... veamos. Can you give me some money? La pregunta es, can you give me some money? Y tengo que convertirla a reported speech. Primer paso, identificamos el tiempo en el que está formulada la primera pregunta. Can you give me some money? Eso es simple present. Pero tengo que notar en cuenta a continuación que estoy utilizando el verbo can. Por lo tanto, ¿cómo la convierto a reported speech? Cool. Thank you, yes, exactamente. Si tengo can, lo convierto en could. Por lo tanto, Robert asked if I could, como lo dijo Aime, I could give him some money. Excellent, very good. Supongamos que la pregunta fue a continuación. Will you go to the party? Will you go to the party? Tengo will, que es futuro. ¿Qué es lo que hago cuando tengo will?
Would. Yes, very good. Bien, ya lo tienen Aime, Fernanda, Patricio, excelente. Robert asked if I would go to the party. Y si se dan cuenta, esto ya no es una pregunta, la estoy formulando como una oración. I would go to the party. ¿Ok? Ojo, importante recordar, solo las preguntas cerradas, es decir, solo las que se responden con yes or no, son las que tienen un if. Las preguntas abiertas que tienen un WH, sea cual sea el WH, puede ser where, puede ser why, puede ser when, esas no llevan el WH, esas llevan directamente el mismo WH que estaba en la pregunta original. Ah, bueno, y otra cosa importantísima. Ninguna de las reported es pregunta. ¿Ok? Todas siguen siendo oraciones. Y todas deberían terminar con un punto. Voy a ponerlo aquí como acotación, que estas son las que tienen yes, no, y que como tal necesitan if. Y esto también se los voy a mandar a su ventana de WhatsApp para que también les quede como una especie de guía de cómo se comportan estos tiempos cuando se formulan como preguntas abiertas y cerradas. Y listo, ya lo tienen en su WhatsApp. ¿Cómo van hasta ahorita? ¿Cómo se sienten con esto? Un poquito más claro, más o menos. Edgar, ¿qué crees que te haga falta para que quede más claro, todavía más claro posible? Tú dime lo que necesites. ¿Quieres más ejemplos? ¿Quieres qué? ¿Qué necesitarías? No, es que, o sea, sí le voy entendiendo como tal, nada más que no sé si después me haga bolas porque luego me pasa. No te vas a hacer Por ejemplo, bolas. o sea, digamos de que, por ejemplo, en la anterior clase, eso del cero, el primero y el segundo, Ujú. pues me quedó bien, pero pues como tal en la prueba saqué malo de cuál era ¿Cuál era el cada uno? cero y- ¿Qué condicional era cada uno? Ajá. Okay. ¿Crees que haya sido? Mira, eso puede deberse a dos posibles razones. Y tú me dices cuál se acerca más. Una es que cuando hayas visto las oraciones, a lo mejor no te haya quedado del todo claro qué era lo que querían decir. Y la otra es que simplemente los nervios te hayan traicionado y no sabías si ibas a estar como preparado para responderlo. ¿Cuál sientes que se adecue más? Pues las dos. Las dos, ok. Mira, en el caso de la primera opción, significa que tendríamos que leer muy bien la pregunta para saber cuál es el objetivo que se nos propone. En el caso de una condicional, tengo que tener muy claro, y esto es con lectura de comprensión, qué es lo que me dice la expresión. Por ejemplo, si yo digo, si muevo la bolsa del alimento, mi gato llega corriendo. ¿Qué condicional es esa? En cosa del cero, segundo, primero, Ajá. sería como tal, sería cero, Exactamente. ¿Cómo le haces para saber que es un cero? porque según los ceros es de que si se hace tal cosa va a pasar exactamente una Ajá. cosa que ya está establecida, así como cuando decía de que si caliento el agua va a hervir. Exactamente. Aquí en este caso no se trata de una precisión física, porque no es que mover una bolsa atraiga como si fuera gravedad a un gato. Más bien es una cosa de costumbre. Ya sabemos que cuando movemos una bolsa de alimento, los gatos llegan corriendo y patinan en el piso.
pero porque es una costumbre, porque sabemos que así pasa, ¿ok? En el caso de situaciones que ya conoces como rutina, esas cuentan como condicional cero. Supongamos que yo te digo, si mi gato tiene hambre, le puedo dar una lata de atún. Ajá. ¿Qué condicional es esa? Sería primera. Es una condicional primera. ¿Y cómo lo sabemos? Porque si mi gato tiene hambre, no es la única opción que a mí me queda darle una lata de atún. Puedo darle pollo, puedo darle pescado, puedo darle más alimento de su bolsa, etcétera, etcétera. Ahí lo que estoy ofreciendo es una posibilidad que puede adecuarse a la oración anterior. Si tiene hambre, le puedo dar una lata de atún. Y aparte quiero que notes que dije puedo. Eso significa que puedo no hacerlo. Sigue siendo una opción. Si puedo hacerlo, significa que puedo no hacerlo. Eso es automático. Por lo tanto, si tengo una de entre varias opciones, entonces, y siempre y cuando ambas están en simple present, entonces es una condicional primera. Ahora bien, si dijera, si tuviera mucho dinero, le compraría una tonelada de alimento a mi gato. Desde que estoy diciendo si tuviera dinero, ya sé que no lo tengo. Por lo tanto, si es algo imaginativo o fantasioso, o es una hipótesis, o simplemente una situación hipotética, o es una fantasía, o es improbable, o es imposible, esa es una segunda condicional. Porque no va a pasar, o no es posible que pase, o por lo menos no es probable que pase en un tiempo cercano. ¿Sí? Ahí un poquito más claro. Entonces, por ejemplo, cuando veas esas preguntas, determina, ok, ¿qué me está diciendo la pregunta? Esta pregunta me está dando un hecho verificable y comprobable. ¿Porque es una verdad científica o física? ¿O porque es una cosa que se repite por cosa de rutina? Porque si es así, es una condicional cero. Ahora bien, esta oración me está diciendo que hay tal circunstancia y si puede elegir esta o se podría elegir tal otra, entonces es una condicional 1. Ahora bien, la situación que me proponen es irreal, entonces es una segunda condicional. Por ejemplo, si yo tuviera los poderes de Venom, o sea, no los tienes. No, pero si los tuviera. O sea, no los tienes. No, pero si los tuviera. Que no los tienes. ¿Ok? Esa es una condicional segunda. Porque no tengo los poderes de Venom. Si yo tuviera garras como las de Wolverine, pero no las tienes. Ok, bueno, pues no las tengo, ni modo. ¿Ok? Esa es una condicional segunda. ¿Sí? ¿Vamos mejor hasta ahí? Sí. Entonces, cuando leas tus oraciones, debes determinar qué me plantea la oración y según lo que me plantee, ¿es una cuestión de costumbre o es una verdad científica o comprobable? ¿O es una posible opción de entre muchas? ¿O bien es algo que suena irreal o que suena no probable? Entonces, según eso, es cuál de las condicionales es. Y ya, solo habría que leer bien tu oración y entonces determina, según la situación que se te plantea, cuál de las tres condicionales. Y eso sería todo. Realmente no es muy complicado. Habría que practicarlo o ver un montón de ejemplos. Sí, exactamente. ¿Ok? Pero no pasa nada. O sea, digo, al principio cuando lo vemos es complicado. Y te puedo asegurar que hay gente que ha llevado inglés por mucho más tiempo que ni siquiera sabe el concepto de conditional. Me ha tocado de gente que ha llevado inglés por muchísimo más tiempo. Me he topado con teachers que dan inglés que no saben qué cosa es un first conditional o qué cosa. Es más, ni siquiera saben cuántas condicionales hay, ni siquiera saben que existen las condicionales. Entonces, no te angusties. No es que no puedas, es que al principio es complicado. Entonces, te reconozco el mérito de que incluso si es complicado sigues haciendo un esfuerzo. Y te reconozco mucho más el mérito de que preguntas para que te quede más claro, porque es la mejor forma de resolverlo. Entonces, no te angusties. Sí, es difícil, al principio cuesta, pero poco a poco se te va quedando más claro. Entonces no te angusties, vas a llegar al conocimiento. Y no es competencia, no es que tengas que llegar antes que los demás. Con que llegues está bien. Así es Luis, qué feo caso. Pero bueno, ya no está en la escuela, afortunadamente. Gracias. Sí. Pero sí, una vez me tocó, no, bueno, luego les cuento. Iba a decir, me tocó ver el caso de un teacher, pero se los platico después. O bueno, se los platico ya que se termine la grabación.
Bueno, ¿qué más? ¿Cómo estamos hasta acá? ¿Vamos mucho mejor? ¿Quedó un poquito más claro esto? Sin nombres nomás, exactamente. Sí, está bien. Sí, teacher, más claro. Perfecto, me da gusto. Que haya quedado más claro es buena señal. De todos modos, ya saben que no porque la sesión ya haya terminado, no me pueden enviar sus dudas de aquí hasta el domingo. Entonces, con toda confianza. Ah, por cierto, las preguntas todavía no están habilitadas en su plataforma. Creo que quedan habilitadas para hoy en la noche. O puede que para mañana temprano. Pero van a ser sencillas y recuerden que tienen hasta el domingo para finalizarlas. Entonces no se vayan a angustiar. Repasen bien esta guía, ténganla a la mano y cuando entren a hacer su actividad, que yo creo que va a estar en la noche o mañana temprano, ya la hacen con calma. No hay prisa, tienen varios días para terminarla. Entonces no se vayan a angustiar por si la ven complicada. Si la ven complicada, vuelvan a su guía, vuelvan a ver sus ejemplos, revisen las imágenes que tienen en su WhatsApp. Y listo, y lo tienen, ¿ok? No se angustien. Y si tienen dudas, me pueden preguntar algunas cosas en WhatsApp. A lo mejor no les puedo responder todo como, teacher, ¿cuál es la respuesta a la otra? Pero puedo decirles cómo intentar identificar la conducta de las preguntas para que sepan qué cambios deberían hacer. Y listo, lo tienen. ¿Ok? Estamos llegando al fin de la sesión, así que díganme si hasta ahorita vamos bien, si necesitan resolver alguna otra cosa, si quisieran preguntar algún otro asunto, con toda confianza. Lo que necesiten ya saben que los escucho, con todo el gusto del mundo. De mi parte no. Excelente. ¿Los demás qué tal? Todo claro. Buenísimo. Me da gusto. Paulina. Dice Guadalupe que también todo bien por ahora. Todo bien, teacher. Diana también todo bien. Ok, entonces está bien. Me siento tranquilo. Creo que le están entendiendo bastante bien. De todos modos, consideren que las prácticas que tienen en la plataforma son precisamente eso, son prácticas. ¿Ok? Si les va mal en algunas de estas actividades, no se sientan mal, no es que no puedan, significa más bien que es un diagnóstico que les ayuda a ver qué cosas todavía podrían necesitar un repaso. Y no pasa nada. Recuerden, y esto se los voy a decir todo el tiempo, el número no determina quiénes son ustedes como personas. El número solo es un número que habla en todo caso de su buena memoria. ¿Ok? Pero si alguien sacara 60 en su examen, no lo hace mal estudiante. Y yo no me fijo en un número para saber si alguien es buena persona o no. Entonces no se angustien por eso. El número no determina lo que son ustedes como seres humanos. No se angustien por el número. Cuando estén en el examen, que no les importe la calificación. Yo de ustedes no requiero que saquen 100. No me interesa que saquen 100. Lo que sí les pido es que hagan su mejor esfuerzo. De tal modo que el día de mañana, cuando ustedes volteen hacia atrás en su historia, puedan decir, a lo mejor no saqué 100, pero hice lo mejor que podía. Y con eso les tiene que bastar. No es una competencia, no tienen que alcanzar la excelencia forzosamente, pero tienen que hacer lo mejor que puedan. ¿De acuerdo? La excelencia solo es un parámetro, a veces muy irreal. La regañada dice otra cosa. Sí, pero miren, usualmente cuando nos regañan por no alcanzar la excelencia, verán, la razón número 1 de una decepción, o la principal razón de una decepción, son las expectativas. Les voy a decir esto con un consejo muy profundo que ustedes decidirán si tomar o no. Ustedes son responsables del esfuerzo que hacen, eso es 100% cierto. Ustedes son totalmente responsables del esfuerzo que ustedes hacen. Pero ustedes nunca serán responsables de las expectativas que otras personas tengan en ustedes. Las expectativas que otras personas tengan es cosa de ellos. Y si ustedes no cumplen las expectativas de otras personas, eso es asunto de ellos, no de ustedes. Ustedes solo tienen que hacer lo mejor que puedan. No están obligados a satisfacer las demandas de todo mundo o a tener que complacer a todo mundo. ¿Okay? Por lo tanto, si una persona espera mucho de mí, lo agradezco, pero eso es cosa de esa persona, no mía. Yo puedo hacer lo mejor que yo pueda, pero si no cumplo sus expectativas, lo siento, no es culpa mía y no tiene por qué afectarme a mí. No soy responsable de las expectativas de otras personas. ¿De acuerdo?
Así que si alguien en algún momento le dice, esperaba más de ti o me decepcionaste, o algo así, ustedes pueden decirle, pues lamento que tus expectativas hayan sido tan altas. Yo por lo menos sé que hice lo mejor que podía. Yo estoy bien con mi esfuerzo, estoy bien con lo que yo sé que pude hacer, porque sé que hice lo mejor que podía. Lo demás es cosa tuya, a ver cómo lo resuelves tú, pero lo que tú esperes no es cosa mía. ¿Ok? Si alguien más les vuelve a decir en algún momento que esperaban más o lo que sea, no lo tomen personal. Las expectativas de los demás no son cosa mía. ¿De acuerdo? Que esto vaya para ustedes. Recuerden, si no sacan 100 en su examen, a mí no me interesa. No me interesa si sacan 100 o no. Yo quisiera que hicieran su mejor esfuerzo, sobre todo para que ustedes estuvieran bien consigo mismos, no porque me tengan que complacer a mí con hacer su mejor esfuerzo, no pasa nada. Y yo jamás les voy a decir, esperabas más de ti. No, jamás. De mí jamás van a escuchar eso. Yo les voy a decir, en cambio, mira, puedes hacer un mejor esfuerzo y si necesitas herramientas, puedo ayudar a buscarte esas herramientas para ti, ¿ok? Pero nunca les voy a decir algo como esperaba más de ti. Y si algún día se los llego a decir, me pueden decir con toda confianza, pues es cosa suya, teacher, ¿ok? Es muy sus expectativas, allá usted y sus expectativas, ¿no? Claro que me lo pueden decir, con toda confianza. ¿Ok? Así que tranquilos, los exámenes son solo números. Obviamente sí, ayudan a pasar, ayudan a tener un valor curricular, etc. Pero un examen no dice qué clase de personas son ustedes. Y yo creo en ustedes, creo que son buenos estudiantes. Y aún así lo que yo crea no es cosa de ustedes. No se tienen que sentir presionados por lo que alguien más crea. No se angustien, todo va a estar bien, ¿ok? Bueno, terminamos la sesión. Así que cuídense mucho, ya saben lo que siempre les digo. Cuídense, manténganse a salvo, no salgan si no es necesario, protéjanse a ustedes y a sus seres queridos, eso siempre se los voy a decir porque me auténticamente preocupo por ustedes. Manténganse a salvo porque me gustaría mucho conocerlos en persona algún día, ¿ok? Así que espero verlos en la universidad a ver si el siguiente año. ¿Va? Terminamos la sesión entonces. Que pasen una gran semana y cualquier cosa sigo pendiente de sus dudas. Las preguntas quedarán habilitadas en la plataforma de hoy en la noche a mañana temprano, posiblemente mañana temprano, porque en Overwatch se abrió la nueva temporada de Halloween y quiero conseguir los skins, así que a lo mejor hasta mañana están las preguntas, ¿okay? Thank you, teacher. Por nada, cuídense mucho, un placer y una gran semana a todos, ¿ok? Igualmente. Igual, Yeah, cuídense. good teacher. Thank See you, you. teacher. Lindo día. Igualmente, bonito día. Gracias, profe. Igual que va a ser bonito día. Igualmente, muchas gracias. Gracias, Jaime, espero que sí. A eso me voy a dedicar. ¿Cuándo salen las skins, dice?